social. A partir de este momento, los invitamos a formar parte de esta mesa donde se componen y descomponen los problemas del país. RCR presenta Buen Provecho. La voz de la diáspora en Buen Provecho con el profesor Tomás Carlos. Buenas tardes, querida audiencia global. Hoy, como todos los lunes, a esta hora del mediodía, a las 12 del mediodía, acompañándolos en su almuerzo, en su momento de descanso, a través de la emisora pionera de la radiodifusión venezolana, la emisora que se ve rcr750.com. También el programa pionero de La Voz de la Diáspora, donde se conecta a la diáspora con el mapa que todos conocemos de Venezuela y a ese mapa con su diáspora. En la dirección de la estación se encuentra Jaime Nestares, en la gerencia de producción Willy Zarcaya, en la producción Génesis Rodríguez, en los controles Gregorio González y en la conducción este servidor Tomás Páez. Antes de presentar a nuestra invitada, a nuestra distinguida invitada del día de hoy, referencia a esa cosa horrible que está ocurriendo en el Darién. Han desaparecido ya casi 80 personas. Los análisis indican, los estudios que se están haciendo en la frontera, fundamentalmente en Panamá, es que no todos tienen documento de identidad. 33% son mujeres y han salido por el tapón del Darién miles de personas y siguen haciéndolo en una selva muy complicada, muy difícil, que me hace recordar aquel texto de Arenas, el cubano que también tuvo que salir al exilio después de haber pagado cárcel por tener ideas propias. Ya eso es más que suficiente en los modelos socialistas de inspiración marxista. Decía, refiriéndose al mar, que es una especie del tapón de Darién, digamos, con tiburones, ese mar que separa a Cuba de Cayo Hueso, decía que el mar es nuestra selva. Importante lo que ocurrió la semana pasada, el reconocimiento al presidente Duque, hecho por la sociedad civil, en el que participaron personalidades, participaron organizaciones. Fue un lujo haber participado allí en reconocimiento a un gobierno que hoy es ejemplo en el mundo de lo que significa gestión de migraciones. Un gobierno que ha regularizado a más de regularizado como estrategia. Tiene 1 millón y pico de personas en el estatuto y las cifras actuales indican que hay más de 2.500.000 venezolanos, 2.450.000 venezolanos en Colombia. Y esto seguramente va a obligar a la OIM, a la Organización Internacional de Migraciones, a rectificar o a ajustar las cifras que ellos venían manejando, que era de 1.800.000. Es decir, que hay que sumarle a los 6 millones y tanto que ya tiene la OIM contemplados en sus datos, unos 700.000 personas más. Eso ya lo coloca cerca de 7 millones, lo más próximo a los datos del Observatorio de la Diáspora Venezolana, que habla de 7.200.000 venezolanos al mes de abril, y que en agosto seguramente la cifra será un poco mayor. El asesinato de la etnia indígena Yibi de varias personas en sur del Orinoco sigue causando terror, sigue preocupando a todos los venezolanos que creemos en la libertad, que creemos en el desarrollo, que creemos en el respeto a las ideas de los otros, el respeto incluso a las minorías.
Hoy tenemos como invitada a Ariane Páez Bravo. Ella es licenciada en Comunicación Social de la Universidad Central de Venezuela, es máster en Diseño Gráfico, también tiene un máster en Administración de Empresas y se desarrolla en un área de difícil comprensión para algunos de nosotros, que es la programática. Después nos explicará, si en algún momento tenemos tiempo, en qué consiste eso. Son esas cosas que aparecen cuando uno está leyendo el periódico, imágenes y aquello y lo otro, y en el marketing online. Gracias por tu tiempo. Yo sé que trabajas, bueno, nos dediques esta hora para nosotros es importante. Tú eres periodista y comunicadora social, y en Venezuela, si alguien ha sufrido, todos han sufrido, todos los sectores, pero si alguien ha sufrido y si algo ha sufrido, es la libertad de expresión, los medios de comunicación. El gobierno además concentró y estatizó la producción la importación de papel, persigue con la ley que ahorita están pretendiendo revisarla seguramente para asfixiar aún más la libertad de expresión, y por eso miles de periodistas, decenas de miles de periodistas se han tenido que ir del país, por cierre de medios, quedan algunas cosas por allí, se han tenido que crear redes para poder cubrir la información, etc. ¿Cuál fue la razón que te llevó a ti a migrar? Digamos, tú tenías allí una empresa que compartías el tema de la web. ¿Qué fue lo que hizo? ¿Cuál fue el detonante que te impulsó a migrar de Venezuela? Bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación. Me alegra estar aquí en este programa que llevo siguiendo desde hace mucho. A ver, creo que el detonante fue una de las últimas elecciones que hubo estando yo allá, en la que, como pasó muchas veces, creíamos que habíamos ganado, o todo parecía indicar que habíamos ganado, hasta que finalmente se presentaron los resultados y se demostró que no, que ganaba una vez más quien se encontraba en aquel momento en el poder. Y yo creo que eso fue la razón o el detonante que hizo que tomara la decisión de salir del país. Pero me lo estaba planteando desde antes, porque la inseguridad era bastante crítica. Yo recuerdo que empecé a ir a la universidad sola, y ya en los últimos semestres pedía que me recogieran y me llevaran porque me daba miedo. Yo estudiaba por la noche, me daba miedo salir a las 10, 11 de la noche de la central sola. Y luego también todo el tema, pues, de la crisis que había. Recuerdo que le quería hacer el último cumpleaños de mi padre, que celebré en Venezuela. Para poder hacerle una torta de cumpleaños tuve que ir a 6 supermercados para poder conseguir todos los ingredientes que se necesitaban, y es que no tenía ningún sentido vivir en esas condiciones. Y bueno, gracias a Dios también tenía la posibilidad de venirme a España porque tenía la nacionalidad. Nosotros hemos hecho varios focus group con jóvenes en distintos países, y le hemos pedido que nos dibujen lo que era Venezuela para ellos, es decir, que nos hicieran un dibujo de Venezuela. Y las imágenes que hicieron de Venezuela fueron terribles. Ahorita que mencionaste el tema de inseguridad, una de ellas, dos que me impactaron, una de ellas, y que he citado en varias ocasiones, una de ellas es un reloj de arena, pero que en lugar de arena era sangre lo que tenía dentro de ese reloj. Y una segunda que era el mapa de Venezuela, pero era un mapa lleno de cruces. Estábamos hablando de los años en los que el número de fallecidos era el número de asesinados, personas asesinadas, estaba en 26.000, 29.000, pese a que el gobierno venezolano decía que eso no existía, que era una simple percepción de los venezolanos. Eso tiene mucho peso en la explicación de tu decisión de emigrar. Sí, sí, para mí el vivir en la incertidumbre
el no saber qué iba a pasar al salir de la casa, con la inseguridad que había, el tema de la inflación, pensar a futuro y saber que iba a tener que vivir con mis padres en algún anexo o que iba a ser muy difícil, incluso teniendo mi empresa propia, iba a ser muy difícil independizarme y conseguir algo por mi cuenta con el tema de la devaluación y demás, pues al final la suma de todo hizo que tomara la decisión. Tú tienes amigos del colegio, del liceo, de la universidad. ¿Dónde están? Te lo pregunto porque haciendo el estudio, una de las entrevistadas nos dice, oye, yo de pronto me di cuenta que mis amigos de Facebook estaban todos en el exterior. ¿Ocurre eso contigo? ¿Están tus amigos del liceo, tus amigos de universidad dispersos? ¿Y en dónde están? ¿Dónde se encuentran? Y quizás como has conversado con ellos, la decisión de quedarse, ¿cuál ha sido? Y la decisión de marcharse, ¿cuál ha sido? ¿Qué información nos puedes aportar para entender esas decisiones de quedarse o marcharse del país? Pues sí, la mayoría de mi Facebook también está fuera. Es cierto que aún me queda algún amigo luchador que sigue en Venezuela intentándolo o que lamentablemente no ha podido salir y tiene ganas de marcharse. Pero la mayoría de mis amigos de la infancia, de la universidad, de la urbanización, casi todos viven fuera. Tengo amigos en Chile, tengo amigos en Argentina, tengo amigos en Colombia, tengo amigos en Estados Unidos, no solo en Miami, sino en distintas regiones. Tengo amigos en Bélgica, en Barcelona, en Madrid, en París, en distintos países del mundo. Están todos regados por el mundo. Y las razones, pues yo diría que la mayoría de los casos querían un mejor futuro. O bien por temas de inseguridad, o bien por temas de desarrollo, salidas profesionales, o incluso eso, pensar en poder independizarse y tener una vida, familia, pues tenía mucho más sentido irse. Ok, bueno, entonces hay algunos que se quedan. Tú dices que por dos razones, uno porque no han podido, pero otros porque están comprometidos. ¿Eso significa que los que están fuera no están comprometidos o sí están comprometidos? ¿O los que están fuera se despreocupan del país? ¿O cómo es eso? ¿Cuál es la relación de esos amigos, de esa juventud con la que tú compartes con Venezuela? ¿Cuál es la relación? Yo creo que hay de todo un poco. Yo creo que están los que se fueron y están o sea, no tienen ningún tipo de compromiso con el país porque se fueron muy dolidos, con mucha rabia y decidieron cortar la relación. Creo que hay mucha gente, o la mayoría, se fue queriendo y extrañando el país, pero pensando en que tenían que buscarse un camino fuera para poder seguir adelante y seguir con su vida de una mejor manera. Y esos, pues, hay quienes siguen muy comprometidos desde afuera, o bien participando en elecciones, participando de forma activa en eventos que se organicen, apoyando lo que pasa en Venezuela. Y luego están los que se fueron y para poder adaptarse también al nuevo país, a veces hay que saber desconectar, porque si te quedas todo el día pendiente de lo que está sucediendo, de lo que está pasando, pues luego es muy difícil también adaptarse al nuevo país al que llegas, que ya de por sí, cuando eres un emigrante, es muy complicado empezar de cero, es muy complicado adaptarse, cada país es distinto, tiene una cultura diferente y encajar no es tan sencillo. Entonces, si sigues con la cabeza o con la idea de que tus raíces están allá, luego te va a costar mucho más empezar en ese nuevo país. Y de hecho hay gente que le ha pasado, que ha llegado a algún nuevo país con la idea de que nada va a ser igual que Venezuela es el mejor país del mundo y que no va a haber forma de que se adapte a este nuevo país, y efectivamente terminan no adaptándose y volviendo a Venezuela. Hay una pregunta dos preguntas que nosotros hicimos en el estudio, en todas las herramientas que utilizamos, en los focus, en las entrevistas a profundidad, en las historias de vida, en todos los instrumentos. Y la pregunta era,
¿estás dispuesto a retornar al país? Y entonces casi que lo miraban a uno como un loco. Dice, bueno, pues si me he ido del país, ¿cómo crees tú que yo voy a estar retornando? Si me acabo de ir, ¿qué pregunta es esa? Y cuando le dijimos, pero bueno, está bien, imagínate ¿qué pasa? Como no piensas ni siquiera, dice, no, el 80% decía no quería retornar al país. Cosa distinta ocurría con la siguiente pregunta, que era, ¿estás dispuesto a participar en la reconstrucción de Venezuela? Y ahí era así como que casi que el 100% decía que sí, y el medio preferido para promover su participación era a través de Internet, fundamentalmente. No estaban pensando en retornar físicamente, sino y lo señalaban, digamos, Venezuela con toda esta gente que tiene fuera está desarrollando una nueva geografía. Ya el mapa de Venezuela no es el que conocíamos, el que todos conocemos, sino que es un nuevo mapa porque estamos hablando de 7 millones y pico de venezolanos fuera del país. Había otra pregunta, y eso lo engarzo con la respuesta previa al inicio del programa, que es, ¿qué cosas te motivarían a retornar? Es decir, ¿qué cosas pedirías de retornar? ¿Qué cosas pedirías? Una de las cosas que nos decían siempre no era ni siquiera tener trabajo, economía, nada de eso. Nos decían que me garanticen el derecho el más importante de los derechos humanos, el derecho de propiedad más importante, que es el derecho a la vida misma, ¿no? Entonces, esta pregunta de formas de participar, ¿tú has pensado, tus amigos han pensado en formas de contribuir a la reconstrucción de Venezuela? ¿Lo han pensado, le han dado vueltas? ¿O es algo de lo que no se pueden ocupar porque ustedes tienen suficiente con tratar de insertarse en la nueva realidad? A ver, es algo que he pensado en alguna ocasión, el cómo poder ayudar a reconstruir desde acá, pero es cierto que no me he sentado proactivamente a decir esto es lo que creo que haría bien. Es como tengo la idea de que sí me gustaría ayudar, y si surgiera algo, pues sería la primera interesada en colaborar, pero es cierto que de forma proactiva no he encontrado a día de hoy nada que sirva para ayudar desde ahí. Por ejemplo, participar en organizaciones. ¿Tú eres miembro de alguna organización que tenga que ver por ejemplo, con la defensa de la libertad de expresión o la denuncia? ¿Hay algún...? No. No, en principio. No, Ok. Llegaron a los países que los acogen, en este momento, en este caso es España, en otros es Colombia, Estados Unidos, Alemania, Chile, Argentina, como bien señalaste. ¿Cómo ha sido ese proceso de inserción? Porque siempre es difícil, digamos, sobre todo para los profesionales. Los gremios en los países de acogida, igual que los gremios en Venezuela, protegen a sus afiliados, ¿no? Los protegen a los periodistas, protegen a los médicos. Entonces, si te graduaste de médico fuera y decides retornar al país, bueno, tienes que hacer equivalencia en derecho, en cada una de las carreras, pues, ¿no? Se exige. Y esos casi feudos dificultan el proceso de inserción. ¿Cómo fue el proceso de inserción? Porque mucha gente piensa que quien migra ya tiene todo resuelto, pues que llegó, consiguió excelente trabajo, ya está ganando muchísima plata en dólares o en euros y bueno, todo bien. ¿Cómo fue? Porque sería interesante que nuestra audiencia conociera qué significa para un joven profesional con maestría insertarse en un mercado laboral nuevo, donde además no tiene redes profesionales ni personales que tiene que comenzar a construir. ¿Cómo fue eso? Cuéntanos. Fue muy complicado. Yo además me vine a estudiar. Yo estudié el máster de diseño, lo hice acá, y el MBA también. Y no sabía cómo funcionaba nada a nivel cultural ni profesional en España. Yo recuerdo que mientras yo estudiaba, la gente se apuntaba para entrar a hacer prácticas como pasante en distintas empresas, ganando muy poco, y yo no entendía por qué lo hacían, hasta que terminé de estudiar y me di cuenta de que era la mejor forma de entrar en una empresa y no lo hice cuando lo pude haber hecho, que era mientras estudiaba.
Y me empecé a mover, como bien dices, la red, sobre todo la red y el conocer personas es lo que te hace entrar o moverte más fácil en tu área. Aquí yo no conocía a nadie, vine a estudiar algo que tampoco se relacionaba directamente con la carrera que había hecho en Venezuela. Y conseguí, gracias a una amiga de mis padres, un trabajo vendiendo yogur en una yogurtería. Estuve ahí durante un año. Un trabajo agotador porque trabajaba de lunes a sábado, trabajaba todos los festivos, no tenía casi vacaciones, trabajaba además atendiendo al público, que es bastante malagradecido, muy grosero, de pie, no, todas las horas en las que trabajaba estaba parada, no me podía ni sentar, y fue bastante complejo, pero por lo menos tenía un sueldo que me permitía vivir, que me permitió independizarme, que me permitió mudarme por primera vez a un apartamento sola, cosa que en Venezuela con mi empresa no podía hacer. Y ya después de ahí, gracias a contactos que fui haciendo, amistades y personas que fui conociendo, me ofrecieron un trabajo en prácticas como pasante en una empresa de publicidad. Y decidí empezar, ganaba 500 euros al mes como pasante. Y bueno, era una oportunidad, el contrato era por 6 meses nada más y recuerdo que todos los pasantes de la empresa decían que ahí no había futuro y que a los 6 meses me iban a echar a la calle y que iba a tener que ver qué hacía con mi vida. Y la verdad es que tuve suerte, fui creciendo, el equipo en el que estaba decidió ampliar contrataciones y me contrataron a los 5 meses y a partir de ahí, pues ya llevo, eso fue en el 2013. Ya llevo casi 10 años trabajando en publicidad y poco a poco he ido creciendo, cambiando de empresas y consiguiendo mi huequito en el sector. Estaba escuchándote, nosotros estamos ahora haciendo un estudio con los retornados y los familiares de los retornados, viendo historias de la gente que emigró, en este caso de España, Portugal y Colombia a Venezuela, y las que tuvieron que atravesar. Por ejemplo, una cosa que a mí me impactó mucho, un dato, es el de un migrante que vivió durante 6 meses en un Cadillac. Digamos, su habitación era la parte trasera de un Cadillac, ¿no? Esa persona hoy es dueño de varias propiedades, ofrece servicios y productos al público. Pero pasó 6 meses sin tener redes, conocía a un compatriota de su región natal, que era quien vigilaba ese estacionamiento, y entonces le ofreció esa posibilidad de dormir en los Cadillac, que eran unos carros inmensos, y entonces la parte trasera funcionaba como una cama que le caía de perlas porque además le salía gratis al final. Pero hay otros datos de, por ejemplo, que son, ya uno no sabe si son jocosos. Gente que consiguió contratos por amigos que tenía en determinadas empresas para conducir. El único problema es que no sabían hacerlo. Digamos, no tenían licencia y no sabían hacerlo. Entonces, eran repartidores de productos, uno lácteo en la región de Caracas, y otro para la región todo el occidente de Venezuela, y tenía que manejar un camión y no sabía, bueno, yo creo que sabía manejar bicicleta y no estamos seguros de ello, ¿no? Entonces, la vida de estos señores y señoras que fueron a Venezuela, que comenzaron a lo mejor trabajando en una casa y después demostraron capacidad y luego se hicieron con los proveedores de alimentos y construyeron grandes empresas, pareciera ser la vida de todos los migrantes. Digamos que hay un periodo en el que las cosas no son tan claras, en los que hay que producir lo que haya y en lo que hay que insertarse en lo que haya. Y estaba pensando en las palabras del señor Maduro, que decía que los venezolanos, además burlándose, ¿no?, estigmatizándolos, diciéndoles que, bueno, iban a trabajar de mesoneros, y entonces como si el trabajo denigrara. Y yo veo que hay muchos mesoneros que después terminan como
como gerentes de empresas o como incluso emprendedores ellos mismos. Otra cosa que yo veo, a mí me tocó también crecer entre migrantes y en Venezuela. Y yo escuchaba mucho aquella frase que decía, los criollos son flojos, ¿no? Y ahora escucho a los venezolanos decir, los españoles son flojos, los colombianos son flojos, los norteamericanos son flojos. Dice, bueno, pareciera que es que cuando eres migrante y tienes que votar el resto, digamos, tienes que insertarte en la vida profesional y laboral, bueno, tienes que trabajar mucho, en algunos casos demasiadas horas para poder abrirte espacio en una nueva realidad. ¿Cómo vives tú ese proceso tuyo y qué conoces de tus amigos? Porque estás hablando casi que por una generación de personas, tus amigos de colegio, de liceo y de universidad. Bueno, en mi caso, como decía, no fue fácil. Tuve que trabajar en muchas cosas antes de conseguir el trabajo que tengo a día de hoy, pero con perseverancia y al final, como bien dices, dedicando muchas horas, pues luego, en mi caso, lo he conseguido. Recuerdo que una de las cosas que hice cuando empecé y no tenía trabajo fue vender tortas. Yo hacía tortas y llevaba las tortas en autobús. O sea, tardaba menos en hacer la torta que en llevarla para hacer la entrega, que podía tardar 1 hora yendo en autobús y 1 viniendo solo para entregar una torta, que al final me costaba, o sea, el precio lo que tenía la torta, el valor, me daba para cubrir el pasaje en autobús y lo que implicaba tener la electricidad de aquí para poder hacerla, ¿no? Pero sí, o sea, no es fácil y veo de todo. Veo personas que lo han conseguido, como yo, personas que incluso tuvieron mucha suerte y desde el principio pudieron entrar por algún contacto previo que tenían que les ayudó a abrirles las puertas y pudieron entrar en el área en el que se habían desarrollado o lo que habían estudiado en Venezuela. Conozco gente que tuvo que cambiar o que descubrió otras áreas en las que también se desenvolvía bien y que terminaron dedicándose a esta otra cosa que les funcionó mejor. Personas que como todos empezaron, pues eso, como mesoneros, como repartidores, con cualquier trabajo digno, porque al final trabajo es trabajo, y lo importante es entrar, y ya una vez dentro, pues la actitud es fundamental, porque hay personas que, como decía, si desde que el momento en el que llegan están convencidos de que nada de lo que hagan fuera va a ser igual a lo que fueron capaces de conseguir en su país, pues va a ser muy difícil que se adapten. Mientras que si por el contrario vienes con buena actitud y lo que quieres es hacer lo que sea para poder crecer, el crecimiento va a venir más tarde o más temprano, pero la actitud es fundamental. Bueno, estamos llegando a la el primer corte del programa, el final del primer segmento. Vamos a entrar en publicidad, pero bueno, vamos a seguir hablando sobre este tema y nos interesa mucho las experiencias de los jóvenes, porque una de las cosas que recuerdo en otro de los entrevistados nos decía, y vuelvo al inicio del programa, nos decía que sacar un teléfono inteligente de estos, de los smartphones, cualquiera de las marcas, para poder identificar el lugar donde iba a tener la entrevista de trabajo en plena calle, vale oro, digamos, porque no estás arriesgando la vida al momento de sacar el teléfono. Así que dejo este tema aquí para volver después de la publicidad de la emisora. Los grandes temas se debaten en la mesa. Buen provecho. Por RCR 750, la radio que se ve. Y síganos en Twitter en @RCR750. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Cuando hablamos de Honda, hablamos de Distasi Motors, el concesionario Honda que pica adelante en precios, condiciones y servicio. Todo el personal de Distasi Motors, tanto técnico como de atención, está actualizado, capacitado y certificado permanentemente para atender correctamente tu vehículo. www.distasi-honda.com.ve. Distasi Motors, tu concesionario Honda en Los Palos Grandes.
Antes de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en Titulares de la Mañana. De lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Acompáñelo y empiece su día bien informado. Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Contigo. Que les habla Eduardo Battistini de Primero Justicia. Una de las grandes enseñanzas que vamos a tener los venezolanos después de todo este proceso que estamos viviendo es a valorar cada vez más lo que tenemos en Venezuela. Porque hoy en día, por ejemplo, un venezolano que está afuera se ha ido acostumbrando a que los servicios públicos cuestan, se ha ido acostumbrando a que nada puede ser gratis, porque nada gratis es sostenible en el tiempo. Y yo espero y aspiro que cuando vayamos a Venezuela, la reconstrucción de nuestro país no solamente sea una reconstrucción física de la destrucción que ha hecho el chavismo en la infraestructura y en la economía venezolana, sino también vayamos a una reconstrucción de la forma de pensar y de cómo nosotros afrontamos el ser ciudadanos realmente en el marco de un país que necesita de una ciudadanía que colabore y que sea parte de la solución y no sea parte del problema. Contigo, solo por RCR, porque lo bueno une. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Escuchas Buen Provecho por RCR 750, la radio que se ve. Ya de regreso a nuestro segundo segmento del programa La Voz de la Diáspora en Buen Provecho con nuestra distinguida invitada Ariane Páez Bravo. Ella es licenciada en Comunicación Social, máster en Diseño Gráfico, máster en Administración de Empresas y además es especialista, esperemos que en algún momento tengamos tiempo para que nos hable de eso que llaman programática y marketing online. Pero antes de eso, a mí me gustaría, en el tema que estamos haciendo en la continuación del trabajo con los retornados y sus familiares y sus descendientes que vivieron en Venezuela y que hoy se encuentran en Canarias, Galicia, País Vasco, Funchal, Aveiro, o Bogotá o Barranquilla, siempre había una función que es de conexión con su país de origen, que era el envío de remesas, el envío, de hecho, uno de los ingresos importantes de Venezuela, y todavía es difícil cuantificarlo porque se tramita por varias vías, es el de las remesas que están llegando a los venezolanos y que le permite a muchas familias, afortunadamente, complementar el salario que devengan y poder, bueno, adquirir vivienda, poder adquirir alimentos, poder adquirir medicinas, incluso en algún momento sufragar gastos excepcionales en edificaciones, condominios, etcétera, etcétera, ¿no? Aunque hay algunos condominios extraños. Ahorita en Bogotá me informaron que un famoso condominio quiere cobrar $16,000. Entonces los señores que están en Bogotá dicen, pero ¿cómo es eso? Digamos, que puede costar $16,000. Bueno, son locuras que no son precisamente del gobierno, por cierto. Entonces, esos retornados, esos familiares enviaban a sus familiares recursos cuando vivían en Venezuela. ¿Eso les ocurre a ustedes? ¿Le ocurre, sientes que es algo común entre los jóvenes, amigos, compañeros de universidad y compañeros del liceo? Sí, nosotros, de hecho, yo tengo mis suegros en Venezuela y nosotros les enviamos dinero para ayudarlos. Y la mayoría de mis amigos que están fuera, casi todos tienen algún familiar o padres o tíos o algún familiar cercano, y la mayoría de los que están fuera ayuda
de alguna u otra forma, pues o enviando dinero, o incluso hay algunas aplicaciones que existen en las que desde aquí tú puedes hacer la compra en Venezuela, puedes hacer un mercado, puedes comprar en alguna farmacia y hacer el envío para que le llegue directamente a las personas que están allá. Entonces hay distintas formas de ayudar y sí, la mayoría de las personas que conozco que están fuera ayudan a los familiares que tienen allá. La otra cosa que uno está viendo es que muchos jóvenes están trayendo a sus familiares, digamos, a sus mayores, se están invitando a padres, suegros, a vivir con ellos, por dada la situación. Estoy pensando en esa imagen que a mí me ha marcado mucho, que es la de la señora mayor de 80 años atravesando Río Grande, gracias a Dios con la ayuda de un joven que tenía fuerza para cargarla y ayudarla a atravesar y llegar sana y salva al otro punto. Eso también lo está viviendo ustedes, porque hay información de que incluso esto está generando hasta problemas familiares las parejas, pese a que, o además de que han logrado resolver su vida, tienen apartamento, etcétera, siempre la traída de una persona, y en algunos casos enfermos, tengo el caso reciente de una amiga a la que se le murió su mamá. Bueno, eso tiene consecuencias. ¿Eso está ocurriendo también? ¿Es una tendencia o son casos aislados? No, eso también está ocurriendo. Es cierto que conozco muchas personas que querrían sacar a sus padres o sus familiares y no lo pueden hacer porque aún la condición en la que se encuentran no les permite hacerlo. Pero en aquellos casos en los que sí es viable o factible, veo que está ocurriendo cada vez más, porque al final tienes a tus seres queridos allá y los ves pasar por una situación que no es la idónea, teniendo aquí casa, todos los servicios. Allá mi prima me decía el otro día que esta semana pasada solo tuvo agua un día por 45 minutos y que después de haber estado en España un tiempo con mi tío, pues es complicado, ¿no? Volver a esa realidad en la que ni siquiera el agua, que es un servicio básico, la tienes todos los días. Y en la medida de lo posible, si estás fuera y tienes la capacidad de traerte a tus familiares, al final lo preferimos. Te sientes mucho más seguro, a pesar de los problemas que pueda traer o no, luego el tener a los suegros o a los padres de uno viviendo en su casa, que, bueno, como bien dice, nunca es fácil, ¿no? Pero independientemente de eso, veo que cada vez hay más casos en los que, si se puede, pues se intenta sacar a los familiares también. Bueno, mencionas ahora, y recuerdo que recientemente con unos visitantes de Venezuela, nos decían que ellos vivían en una burbuja y que esa burbuja ya era casi que asfixiante, porque mencionaste el tema agua. Ese es un asunto muy delicado porque está llegando a cuentagotas en horas específicas y con una calidad. Bueno, la palabra calidad allí no cabe porque está llegando en condiciones de precariedad absoluta. A ello se agrega la otra fuente, otro servicio que está generando migración interna en Venezuela, que es el servicio eléctrico. Las caídas del sector eléctrico en el resto del país, el gobierno se ha cuidado mucho de mostrarse como bien en Caracas, con una calidad o con un menor número de cortes de electricidad en la zona capital, pero en el caso del estado Zulia ha producido migración interna más o menos grande y lo está produciendo en el resto del país, y eso dificulta cualquier proceso de recuperación económica. Pero además de la economía y de los servicios, a lo que se agrega el sector salud, que también está en precariedad, pese a que tenemos la mayor farmacia de Latinoamérica, la más grande, parece que está en la zona de Valencia. El tema no es tener el tema más grande, sino que la gente pueda comprar las medicinas. Yo vuelvo e insisto con el tema de la seguridad. A mí me decía en una de las entrevistadas, cuando estábamos haciendo, ni siquiera era entrevistado, sino estábamos hablando en un focus group. Ese fue el focus group en uno de ellos en Madrid. Y cuando se le preguntó, ¿y vas a regresar a Venezuela? Y entonces todos los jóvenes decían, sí, vamos a regresar a Venezuela, ¿no?
Y entonces una de las participantes del grupo dice, mira, yo me acabo de enterar que estoy en estado y comprenderás que mi respuesta no es la misma que la de ustedes. El hecho de tener hijos marca decisiones. Estaba pensando en gente que ellos normalmente viajan, incluso viajan a sus zonas de origen, donde viven sus padres. Estoy hablando de Valle, Coche, San Bernardino, el 23 de enero, pero no se llevan a sus hijos con ellos. Digamos, ni siquiera sus hijos conocen el país de sus padres. Y el temor es a cualquier bala perdida. El temor nuevamente sigue siendo la inseguridad un elemento marcador. ¿Cómo vives tú ese tema teniendo hijos? ¿Qué significa eso para ti? ¿Estarías dispuesta, porque Venezuela sigue conservando, pese a la destrucción a la que la han sometido en Los Roques, ahora viene la tortuga, Dios mío, vamos, Dios nos proteja, ya destruyeron el arco minero, el sur del Orinoco está no solamente físicamente, sino también a las personas que allí habitaban de manera ancestral. ¿Cómo ves tú esa relación con Venezuela teniendo hijos? Pues la verdad es que yo ahora mismo no me plantearía viajar con mi hija a Venezuela. Desde que me vine a vivir a España hace 12 años, he ido una sola vez. Viajamos porque nacía mi sobrino, estuvimos ahí 2 semanas y yo respiré cuando me subí en el avión de vuelta a Madrid y dije, ya estoy a salvo, no me pasó nada, voy a casa. Porque el miedo que viví ahí, el tiempo que estuve, no lo recordaba. Se me había quitado, como decías antes de irnos al bloque, lo de salir con un teléfono celular a la calle y estar seguro y sacarlo y poder utilizarlo y saber que no te va a pasar nada y que tu vida no está en peligro por tener el móvil, como le dicen aquí en la mano, para mí es fundamental. Y yo cuando volví sentía que ya no me sabía mover igual. La gente ya a las 6 de la tarde se quedaba en sus casas, decidían no salir. En alguna ocasión me persiguió un carro y me puse súper nerviosa. Y yo recuerdo el tiempo que estuve allá, me encantó ver a mis amigos, me encantó recordar lo que era para mí Venezuela, pero la pasé muy mal con todo el tema de la inseguridad. Estaba muy, muy nerviosa y no he vuelto, entre otras cosas, por eso. Y si voy, no me llevaría a mi hija. Sí, que actúas como muchos padres jóvenes que viajan ellos, visitan a sus padres, a sus tíos, a sus abuelos que quedaron en Venezuela, pero dejan a sus descendientes acá. Sí, bueno, la verdad es que tampoco me planteo ir, pero si tuviera que ir, o sea, yo ahora mismo creo que no se me ha perdido nada. Me gustaría ir más adelante, pero en este momento no siento ganas de volver. Y si tuviera que ir, iría sola, no iría con mi hija. Ok, y la razón sería esa, el tema de la inseguridad, del riesgo de que una bala perdida. Ahora, la inseguridad no es solamente la de una bala perdida, no es la de los secuestradores, también es la de la matraca de algunos servicios que hay, sobran las alcabalas que te piden controles y hasta en el aeropuerto controlan las galletas y para saber si en las galletas hay droga cuando uno sabe que ellos saben por dónde transita la droga, ¿no? Entonces es extraño esa sensación de asfixia que refleja el miedo de la ciudadanía hacia sus, digamos, a quienes debería tener respeto. Yo recuerdo que alguien decía que se sentían seguros a las 4 de la mañana frente a un carro de policía en España, mientras si veían un carro de la Policía Nacional en Venezuela, se asustaban, casi que se escondían, ¿no? Incluso agregaban que
a los policías aquí no sabía si los contrataban o le hacían casting, porque hay un trato, hay una diferencia distinta, hay una garantía de seguridad, hay una garantía de resguardo. ¿Tú compartes eso y tus amigos que están en otras partes del mundo dicen lo mismo o es solo una sensación española del asunto? No, yo creo que depende del país. Aquellos amigos que tengo en Latinoamérica, no digo que piensen lo mismo de los policías en sus respectivos países, pero sí es cierto que no lo ven igual que como lo pueden ver en países europeos. Y en Europa, en España, yo estoy súper tranquila con la policía, pero también sé que amigas, personas que estudiaron conmigo, que viven en otros países en Europa, se sienten igual de tranquilos. Entonces yo creo que depende mucho también del país en el que estás, pero sin duda compararlo con Venezuela es un poco pues lo que dicen, ¿no? Que ahí ves un policía y te escondes, y da igual si lo ves a las 4 de la mañana o a las 10 de la mañana. O sea, que... ¿No tienen miedo ustedes de que su bebé se incorpore a los que llaman, en el caso suyo creo que es distinto, pero hay muchos casos de venezolanos con hijos que tienen niños apátridas, niños que no tienen identidad porque carecen de cédula de identidad, no pueden acceder a los servicios? ¿Ustedes cómo ven eso? ¿Cuál es la experiencia de otros compatriotas, en el caso español o en cualquier otro caso de cualquier otro país en donde haya migrantes? En España se cuentan por decenas de miles los niños apátridas. En Colombia, incluso el presidente Duque le otorgó a casi 30.000 niños venezolanos nacionalidad porque carecían de ella, no tenían acceso a documentos, porque para acceder a cédula hay que estar en el país. Entonces, ¿cómo manejan ustedes esa situación? Pues la venezolanidad. Yo la verdad es que estoy bastante tranquila porque mi hija es española, nació aquí y tiene la documentación española, entonces pues ella de momento tendrá su DNI y pasaporte español. En el caso del pasaporte, incluso al tener el europeo, tiene muchas más facilidades que las que podría tener con el venezolano, y a día de hoy, como tampoco me planteo volver, no es algo que nos preocupe. Y la mayoría de amigos que tengo con niños, que tampoco son muchos, pero las personas que conozco que han tenido niños fuera de Venezuela, casi todos tienen la nacionalidad del país en el que nacieron y los padres están tranquilos con eso. Ok, eso significa de alguna manera ruptura con Venezuela, despreocupación por Venezuela, relación con Venezuela. ¿Cómo es eso? A ver, seguirá teniendo a sus padres, abuelos y familiares venezolanos, esa es una realidad. No digo que vaya a perderla de por vida, no nos hemos planteado el qué va a pasar con el tema de la nacionalidad, pero yo misma no tengo una cédula vigente ni un pasaporte vigente, porque tramitar un pasaporte desde fuera también implica no solo pagar una cantidad de dinero que no tiene mucho sentido, sino que incluso puedes estar años en lista de espera para ver si te sale o no. Entonces, a día de hoy no es algo que nos preocupe, porque la realidad es que con el pasaporte europeo, que es con el que tengo ahora mismo, se me abren muchas más puertas que las que se me abrían con el venezolano. Por ejemplo, para irme a Estados Unidos, yo con el europeo solamente hago un trámite online y ya puedo viajar, mientras que desde Venezuela tenías que aplicar un visado especial, ver si te lo aprobaban, invertir mucho dinero, y lo mismo para viajar a Europa o a otros países. Hay muchas más facilidades con este pasaporte. Ciertamente, además cada vez hay más restricciones. Primero, la incapacidad del gobierno ni siquiera de sacar un pasaporte, ¿no? Digamos, es de una ineptitud, y ahora se les cayó el sistema, que ahí uno no sabe exactamente qué fue lo que ocurrió, si se le cayó, si no hicieron bien el contrato con los cubanos. Ahí uno no sabe, no queda claro qué fue lo que ocurrió. Pero en todo caso, además, es carísimo. Cualquier pasaporte en el mundo ronda eso, los 30 en promedio, $30. Puede ser que haya algunos mucho más caros, pero en el caso venezolano casi que ronda los $300. Me decía en algún momento, creo que fue Laureano Márquez, me decía
Bueno, yo fui a sacar el pasaporte, dice, a renovar, dice, a prorrogar será. Y dice, y bájese de la mula con 80 euros, ¿no? Y dice, bueno, pero, ¿y usted no me va a dar un recibo? Y dice, no. Entonces uno no sabe ni siquiera para dónde va esa plata, ¿no? En la que le quitan a la gente. Ya por último, porque nos quedan unos cuantos minutos, explícanos eso último de tu trabajo, en qué consiste, porque además pareciera que es una tendencia moderna, pero te lo pregunto además porque pensando en Venezuela nuevamente, el ancho y velocidad de banda en Venezuela está en el segundo lugar, pero de abajo hacia arriba, ¿no? Digamos, es lento, se cae a cada rato, se pixelan las imágenes, etcétera. Bueno, porque no ha habido inversión, porque, bueno, estatizaron nuevamente una empresa que había resuelto muchas cosas, la volvieron a estatizar y entonces no sería fácil estar haciendo marketing online, no sería fácil estar haciendo programática o implicaría costos adicionales para servicios especiales que garanticen la continuidad de la información. ¿Qué es eso de programática y de marketing digital o marketing online? Por favor, en los últimos minutos para ver si yo logro entenderlo. Vale, voy a intentar resumirlo porque es muy complejo y como bien dices, queda poco tiempo y no sé si lo voy a poder contar bien, pero bueno, hablamos de programática simplemente una forma automatizada de hacer la compra de medios digitales. Te pongo un ejemplo, entras en El País en la mañana, en la página del País para ver una noticia y para ver qué está pasando y cuando empiezas a leer te salta publicidad, te sale un anuncio de Renault para que compres un carro o un anuncio de una afeitadora que está promocionando alguna marca de L'Oréal y te salta esa publicidad a ti. Pues esa compra que pudo haber hecho Renault o L'Oréal, en vez de haber llamado la agencia de medios que representa estas marcas directamente al país para negociar el precio, buscar ese espacio, hacer la reserva, pasarle la creatividad y que eso se sirviera en esa página en ese momento, se hace de forma automatizada por pujas, como la bolsa, en tiempo real. Todas las páginas, como El País, pero te hablo del país, hablo más del mundo, de YouTube, de la tele, de medios de exterior, todos los medios que están digitalizados ponen ese inventario, esos espacios publicitarios disponibles en una plataforma y todas las agencias de medios ponen las creatividades de esas campañas que quieren servir en tiempo real y se hace la compra a través de lo que se llama, o sea, tenemos el DSP del lado del cliente, el SSP del lado del medio. ¿Esas siglas qué significan? Demand Side Platform, Demand Side Platform, Supply Side Platform, y todo esto sucede dentro de un Ad Exchange para hacer el intercambio de anuncios en tiempo real. Eso es programática, pero es muy complejo para verlo en los minutos que nos quedan. Es decir, si uno quiere hacer la publicidad, por ejemplo, del programa la Voz de la Diáspora, ¿qué es lo que hay que hacer? Tendría que trabajar con algún DSP, con alguna plataforma de compra de medios que te permita hacer esto de forma automatizada con los medios, que se puede hacer a nivel mundial también, que no es necesario que desde ahí se conecten solo con páginas locales, que se hace todo, pues eso, tienes un mayor alcance, pero necesitas tener acceso a esta plataforma de compra, el DSP. Ok, cada vez entiendo un pelito más, no un pelito más, pero pelitos okay. Nada más, tampoco es tratando de entender eso, porque yo creo que pareciera que esa es la nueva tendencia, ¿no? De la publicidad a escala global. Sí, para poder hacer la compra de forma mucho más eficiente, pues se está haciendo todo pues, eso, con procesos automatizados gracias a la programática. Okay. Una última pregunta. Si en Venezuela se produjese un tema electoral, ¿ustedes estarían dispuestos, los jóvenes venezolanos, estarían dispuestos a participar en las elecciones o lo ven eso como algo extraño? ¿Cómo lo ven? ¿Cómo verían? Yo creo que es necesario que participemos en las elecciones, que desde fuera es lo único que podemos hacer para ayudar o para intentar rescatar el país. Y a día de hoy he participado en todas las elecciones estando aquí. O
sea, todas las elecciones que ha habido en Venezuela he participado de forma activa y creo que todos los venezolanos que estamos fuera deberíamos hacerlo también. ¿Y crees que el estado de ánimo, digamos, si tú evalúas a tus compañeros, el estado de ánimo para participar en un proceso electoral, o hay desesperanza, o hay desafección, o hay qué? Hay algo de desesperanza, pero aún así la gente sale y vota, o la mayoría de los amigos que tengo yo lo suelen hacer, y creo que debemos seguir con eso. Ok. Bueno, mil gracias, Ariane, por toda esta experiencia de vida, por todas tus decisiones, la de salir del país, la de insertarte proactivamente en el mundo, en la cultura y en el trabajo, porque no es sencillo. Pero ahorita me viene ¿cuál es la diferencia? ¿Sientes que hay diferencias? Hablamos español, tenemos relaciones con España hace mucho tiempo. ¿Hay alguna diferencia cultural que tú quisieras como dimensionar entre España y Venezuela? ¿O te parece que es más o menos lo mismo? Es similar, pero hay diferencias. O sea, a día de hoy, mi hija, que tiene 2 años y medio, me está enseñando a decir ciertas palabras para que yo las entienda. Porque, sobre todo a nivel de vocabulario, hay muchas palabras distintas entre Venezuela y España, y al final nos tenemos que adaptar para poder formar parte de esta nueva cultura. Bueno, adaptación, integración, desarrollo, democracia, búsqueda de libertad, búsqueda de crecimiento. Bueno, cerramos este programa agradeciendo a Ariane su participación en el mismo, el tiempo dedicado, a toda nuestra querida audiencia global que seguimos en su espacio todos los lunes a las 12 del mediodía, hora Venezuela, La Voz de la Diáspora, en buen provecho. Hasta el próximo lunes. Muchas gracias. La Voz de la Diáspora, en buen provecho, con el profesor Tomás Báez. RCR presentó Buen Provecho. Síganos en Twitter como @RCR750. La radio que se ve.